¿Me escuchan bien, chicos? Sí, chef. Sí. La vez Sí, pasada por ahí había un problema con el audio, ¿verdad? Pero ahorita todo bien, ¿me escuchan bien, bien, bien? sí. Más o menos. Perfecto. Bueno, antes que nada, buenos días y muchas gracias de nuevo por esta paciencia que han tenido ante esta contingencia, ante esta epidemia. Una semana más. Muy bueno que estemos una semana aquí, ¿no? Hay que estar agradecidos con eso. El día de hoy vamos a hacer dos recetas, una que es la birria y otra que es la sopa tarasca, ¿sí? Son dos recetas sencillas, fáciles y rápidas. Se van a dar cuenta que podemos realizarlas en casa sin ningún problema. Para este tipo de recetas les he comentado que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Son recetas de larga cocción. Voy a pedir que vayan analizando los diferentes métodos de cocción que vamos utilizando a lo largo de estas sesiones, además de los ingredientes que vamos también utilizando en estas sesiones. Por ahí vamos a ir complementando ciertas cosas y vamos a ir viendo ciertos detalles para ir mejorando nuestro conocimiento en estas cosas, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a utilizar lo que es frijol, este tipo de frijol. Nosotros sabemos que hay muchísimas variedades de frijol. En sesiones pasadas habíamos utilizado lo que era el frijol negro. El frijol negro es un frijol muy consumido en el centro de México. Fuera del centro de México es difícil que se consuma el frijol negro, a excepción de estados como Oaxaca, Chiapas, donde todavía se consume bastante. En Michoacán es muy poco común que la gente consuma el frijol negro. En Michoacán es más común que se consuma el frijol peruano, el frijol flor de junio o el frijol flor de mayo. Son como los más comunes para nosotros, ¿sí? Entonces vamos a utilizar, para esta sesión vamos a utilizar el frijol, vamos a utilizar cebolla, vamos a utilizar ajo y vamos a utilizar chile pasilla, ¿sí? Un poquito de chile chipotle en lata, para que la vez pasada vimos lo que era el chipotle seco, vamos a utilizar el chipotle de lata, muy común, lo podemos encontrar en cualquier tienda. Y para nuestra vida vamos a utilizar lo que es el chile cascabel. No sé si habían tenido oportunidad de conocerlo o lo han probado, pero es este chilito cascabel. Chile guajillo y chile pasilla. Ustedes ya deben de saber cuál es la diferencia entre chile pasilla, chile ancho y chile mulato. Hemos platicado que del chile poblano se sacan estos tres, de acuerdo a la genética del chile poblano. Asimismo se convierte en chile pasilla, chile mulato o chile ancho. Nosotros podemos ver a veces chiles poblanos que están como pintados de rojo, ¿no? O como que tienen otros tintes. Más oscuros, más negros. Entonces, por ahí podemos también ver la diferencia cuando se va a convertir en ancho, poblano, ancho, mulato o pasilla. Vamos a utilizar chivo. En este caso, aquí tenemos chivo. Si se dan cuenta, la carne es un poquito, tiene un color un poquito distinto a la carne de res o a la carne de cerdo, pero es muy común que la utilicemos aquí en Michoacán, ¿sí? ¿Qué ocurre con el chivo? Sabemos que antes de la llegada de los españoles, las proteínas más consumidas, lo hemos repetido durante todo el semestre, es el faisán, el venado, la iguana, el guajolote, por ahí el xoloescuincle. Entonces llegan los españoles y los españoles introducen lo que es el chivo, el borrego, el cordero, viniendo de Medio Oriente. Si nos vamos un poquito a Medio Oriente, vamos a ver que hay muchas recetas a base de cordero, ¿sí? La base alimentaria en Medio Oriente es el cordero. Entonces, tenemos que los españoles introducen el cordero, introducen el chivo, introducen todo este tipo de especias, y es muy, muy aceptado en México, muy adoptado en México, y se empieza a utilizar principalmente para lo que es la barbacoa o la birria, ¿sí? En este caso, la gente suele confundir, ¿no? Barbacoa y birria, piensan que es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo porque son ingredientes distintos y materiales distintos, ¿sí? Entonces, tenemos que vamos a hacer birria, y tenemos nuestro chivo, y tenemos nuestra cantidad de especias. Para esta receta se utilizan bastantes especias. Tenemos lo que es pimienta gorda. Yo quiero que cuando tengan oportunidad, rompan una pimienta gorda y se la arrimen a la nariz, ¿sí? Empiecen a detectar los sabores y los aromas,
¿sí? Es muy importante que para ustedes comiencen a ver esta parte, porque entonces se van a dar cuenta cuando ustedes hagan un guiso, si se les pasó de pimienta, o se les pasó de clavo, o se les pasó de laurel, sepan identificar qué fue lo que se les pasó, o qué fue lo que no les agradó en algún platillo, en algún guiso que tengan. Entonces les pido esto, hagan eso con todas las pimientitas que aquí tenemos, la pimienta negra pequeña, que tiene un sabor más picante. Tenemos lo que es la pimienta gorda, tenemos nuestro clavo, que también es muy aromatizado. Tenemos el comino, el ajo y el laurel, ¿sí? Entonces, son los que vamos a utilizar para hacer esta preparación, ¿sí? Les he comentado que, por ejemplo, cuando ustedes vayan a cocinar, si traten de siempre tener agua caliente. Tengan su coludo, su sartén o su ollita con agua caliente. Sí, es muy importante, de ahí es más fácil que puedan tomar y el proceso se agiliza. En los restaurantes es muy común que lo primero que llegues a hacer a un restaurante es colocar agua caliente. ¿Para qué? Si es un restaurante italiano, calientas tu pasta en el agua caliente y la salteas, ¿sí? Si es un restaurante de cocina mexicana, calientas tus verduras o pones a hervir tus verduras y las salteas. Si es de marisco, exactamente lo mismo. Tienes tu agua, colocas tus mariscos en agua caliente, nada más que tomen color y los salteas, ¿sí? Entonces, esa es la dinámica del agua caliente. Es muy importante que tenga, o para hacer fondos. Los fondos es muy importante, los consomés son muy importantes y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer un consomé y vamos a comer lo que es la birria, ¿sí? Un dato interesante, que a lo mejor me va a salir un poquito del tema de lo que es la cocina mexicana, pero que vamos a regresar, todavía por qué no al final, vamos a regresar a lo que es la cocina mexicana, es cómo surgen los restaurantes. ¿Alguien de ustedes tiene idea de cómo surge el restaurante o de dónde surgen los restaurantes? Por ahí, chicos, ¿alguien tiene idea? No. No tiene idea de dónde surge la palabra restaurante o el restaurante. No, chef, yo tampoco. Bueno, como dato general gastronómico, es un dato, vayan escribiendo, vayan anotando, vayan grabando. La palabra restaurante surge en Francia y surge por una persona que no era ni gastrónoma ni de la cocina, no pertenecía a nada de esto. Era un economista. Cuando las personas iban a Francia en el siglo XVI, siglo XVIII, se daban cuenta que la cocina que se ofrecía en las calles de Francia era una cocina mala. No les gustaba. Les gustaba lo que era la villa, lo que era como tal, la ciudad. Pero al llegar a la comida, se daban cuenta que la comida se comía en tabernas. Se comía en tabernas y era más de alcoholizarse, ¿no? De tomar este vino que platicábamos, que veníamos de la Edad Media y que la gente no consumía, era más común consumir el vino que el agua, porque el vino era más saludable que el agua en aquel tiempo. Entonces, por eso es que cuando vemos una película de Edad Media, vemos a toda la gente tomando vino o borracha, pero no es porque realmente fueran así. Obvio, ya al inicio los va haciendo así, ¿no? Pero era porque era más sano en aquel tiempo tomar vino que tomar agua, ya que la fermentación natural de la uva generaba este líquido fuera más saludable. Entonces veníamos que después de la Edad Media nace algo que se llama el bon manger, que es el buen comer traducido al español, ¿sí? Entonces los nobles buscan en sus palacios que haya una buena comida. Entonces, ellos se encargan de contratar a los mejores cocineros, a los mejores chefs, y estos palacios se llenan de estos cocineros. Se dan cuenta que vamos a poner a cocer el frijol, ¿sí? El frijol ya lo cocimos, lo checamos, y lo vamos a poner a cocer con un poquito de agua. Precisamente para esto igual siempre tengan su agua caliente. De aquí podemos vaciar fácil y rápido.
No se va a más. ¿Me pone más agua en este? Claro que sí. Gracias. ¿La misma cantidad? Sí, por favor, dale. Entonces tenemos que los nobles buscan llenar sus palacios de buenos cocineros, ¿no? La gente va a Francia y lo que se encuentra es comida mala por lo mismo de la taberna. Pero la verdadera comida buena estaba en Francia, estaba en los castillos, estaba en el Palacio de Versalles, estaba con los políticos, estaba con el Parlamento, con todo este tipo de gente que se alimentaba bien. Entonces esta idea nace de un señor que se llama Mathurin Gosset, que es un economista, pero le surge la idea de ya no ir a una taberna y ver esos tablones largos, donde la gente se sentaba donde quería, ¿no? Surge la idea de tener mesas individuales y que la gente llegue, se siente y se le ofrezca un menú. Pero ¿por qué es importante saber del consomé, ¿no? En este caso. Gracias. Porque él tenía una frase ahí en su restaurante que decía venez à moi, c'est donc l'estomac souffré, et je vous restaurerai. Fíjense la palabra restaurerai, ¿sí? Esto traducido al francés es restaurar. Esta frase que yo les dije más o menos dice así: venid a mí, aquellos que sufren del estómago, y yo los restauraré. Entonces, restauraré significa restaurar. Entonces, este señor, lo primero que puso en su menú fue un caldo, fue un consomé, fue un bouillon, como le dicen en Francia, ¿no? ¿Y cómo se hacen estos bouillons? Ustedes saben que podemos utilizar la cáscara de los alimentos, de los vegetales, los huesos de la carne, los huesos del pescado. Entonces surge este consomé. Entonces la gente empieza a ir a su restaurante, pero no con el plus o con la fortaleza que él quería. Pero entonces esta es la idea, el consomé te revitaliza, ¿no? ¿Por qué los mexicanos el sábado o el domingo quieren ir por una barbacoa, una birria, o un menudo, o un caldo de camarón? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente, chicos? Por ahí, chicos, nadie. Toño. No lo escuché, ¿me lo repite? ¿Por qué es que el mexicano en fin de semana quiere ir por una birria, una barbacoa o un menudo? O un caldo de camarón o algo así. ¿Por el antojo? ¿Por el sabor? Por el antojo. ¿Por qué otra cosa podría ser? ¿Por la costumbre? Por la costumbre, claro que sí, somos un país tradicionalista. ¿Alguna otra cosa? ¿Por qué cuando estás enfermo, tu mamá te quiere dar un caldo? No, no se me ocurre más. Por lo general, cuando uno está enfermo, se da un caldo de pollo, es lo más común. El caldo de pollo, ustedes saben que los caldos contienen mucha vitamina, mucho mineral, mucha energía, ¿sí? Entonces, esta razón de rehabilitarte o de restaurarte no es de ahorita, ni es de las mamás mexicanas de ahorita. O sea, esto viene de años. Un caldo te revitaliza. El fin de semana, después de una semana larga de trabajo, lo que quieres es descansar. Te vas por un caldo de camarón, te vas por un caldo de barbacoa, una birria. Entonces, es muy común que los caldos se utilicen en este aspecto para revitalizarte, para restaurarte, ¿sí? Entonces, tenemos de ahí que en Francia ocurrió esto con ese señor. Empezó a utilizar caldos para su restaurante, pero no tuvo el impacto que él quería. Comienza la Revolución Francesa, y sí me gustaría que me dijeran por qué comienza la Revolución Francesa, o cuál es el punto principal de los franceses para decir ya estuvo de esta desigualdad. Hemos visto cómo las guerras civiles a veces comienzan
por alimentos. Pero ¿por qué alimento comenzó la Revolución Francesa? ¿No fue por la guerra de los pasteles, creo? No, eso está aquí en México. Pero de la Revolución Francesa hemos estado hablando, la importancia de cierto alimento que fue para los franceses un parteaguas, que ellos dijeron, ya basta, ya estuvo hasta aquí, ya no toleramos más este mal gobierno. Entonces fue cuando se levantaron en armas. ¿Pero qué alimento fue? Por ahí, Toño, Karen, Cristi. Ni idea. No tengo idea. Habíamos platicado que la harina era muy importante para los franceses. Entonces, el impuesto en la harina para los franceses fue lo que detonó la Revolución Francesa, además de las cebollas podridas que se les otorgaba al pueblo, ¿no? Entonces, la importancia de la Revolución Francesa fue por ese impuesto a la harina. Entonces, surge la Revolución Francesa, los cocineros se quedan, vayan anotando, porque esto ya lo he repetido como 5 veces, de verdad, vayan anotando. Los cocineros se quedan los palacios se quedan sin cocineros por la Revolución Francesa porque matan a los reyes, matan a los nobles. Entonces se quedan sin empleo estos grandes cocineros. Entonces después de la Revolución Francesa surge esto de los restaurantes y tiene un impacto muy grande en la ciudad de Francia porque entonces los nobles ya cocinaban para toda la gente. Los cocineros, los chefs que cocinaban para los nobles ya es para toda la gente. Entonces a estas personas se les llama en francés es le restaurateur. Sí, restaurateur. Entonces ya nosotros cuando eso ya es fonética, ¿no? Pero ya cuando nosotros lo hablamos en español es restaurant, ¿sí? Entonces se queda esa palabra como restaurante. ¿Qué quiere decir? Restaurar. Entonces de ahí viene la palabra restaurante. Ahora, ¿esto cómo viene a México? ¿O cuál es la importancia en México? ¿Quién es quien introduce esta farándula francesa a México? Vamos a poner a cocer nuestros chiles, si se dan cuenta, desvenados, chile guajillo, chile cascabel. Van a ser 6 guajillos y 3 cascabel para esta receta. Entonces hablamos que Porfirio Díaz es quien introduce toda esta parafernalia francesa a México. Y él es quien introduce los primeros restaurantes en México. Así como los primeros chefs franceses e italianos en México. Después de esto surge lo que son las escamocheras y los de abajo. De eso sí se acuerdan, ¿no? De las escamocheras y los de abajo. Sí, A ver, platíquenme un poquito de eso. de las escamocheras eran quienes cocinaban todos los sobrantes de los restaurantes ¿Y los de abajo? y los de abajo pues eran los que se sentaban en cuclillas ahí para consumir los alimentos porque no había donde se pudieran sentar. Ah, exactamente. Eran de Entonces, los todo puestos esto, callejeros, pues. ajá. Entonces, todo esto se traduce así. Se viene de Francia, todos estos los restaurantes. Porfirio Díaz adopta toda la cultura francesa. Saben que Porfirio Díaz era un amante de la cultura francesa. Entonces, comienzan los restaurantes. Los meseros que trabajaban en los restaurantes comienzan a hacer dineros con las sobras de la gente que solo podía ir con dinero, gente de dinero que era muy poca. Los mexicanos, los demás, éramos de clase baja. Entonces, estos meseros empiezan a vender las sobras a las escamocheras. De ahí también la palabra escamoche. Cuando tú vas a un restaurante, te vas a escuchar mucho el escamoche. Entonces, estas personas o estas mujeres comienzan a cocinar el escamoche que le llevan los meseros y comienzan a hacer guisos. Lo combinan nada más con frijoles, con chile y se los daban a vender a la gente, a los de abajo. A no tener sillas, a no tener nada, la gente se comía en cuclillas. Entonces se les empieza a decir los de abajo. ¿Sí? Entonces vean cómo el impacto que tuvo todo esto, como un simple caldo que vamos a hacer el día de hoy, o que la gente hoy en día demerita demasiado, un simple caldo, un caldo generó todo esto, generó un restaurante. Entonces la importancia de los caldos hoy en día es muy, muy importante.
Entonces, cualquier caldo de pescado, de mariscos, de chivo, de cordero, de res, de pollo, de cerdo, de guajolote, de gallina, de gallo, todo eso es muy importante, ¿sí? Entonces, váyanse adentrando un poquito también a esa parte de los caldos, vayan viendo diferentes tipos de caldo, diferentes maneras de preparar. Hemos hablado que las recetas varían de acuerdo a la región. Entonces, váyanse por ahí empapando de toda esta parte de los caldos también, que les puede ayudar bastante. Entonces, como cultura general, deben de saber ya de dónde proviene la palabra restaurante. Y de verdad, anótenla. Esto es algo que se tiene que llevar siempre. Esas personas que se van a dedicar a esto tienen que llevar esto siempre. El día de mañana que se les pregunte, el día de mañana que sepan o que entiendan, entonces van a saber. Y de verdad es muy importante. Grábense por qué comenzó la Revolución Francesa, que era el alza del impuesto de la harina. Después de ahí la Revolución Mexicana, que era la desigualdad social que había, también la gente se moría de hambre, pero gracias a esto surgieron también maravillosos platillos a base de maíz, a base de frijol, a base de chile, a base de jitomate. Ya con la cebolla y con el ajo introducido, surgieron diferentes platillos, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a ver lo que es el consomé, y el día de mañana, que también es muy importante, vamos a ver lo que son las carnitas. Este choque de culturas que hubo entre los europeos y los mexicanos, que hay muchas leyendas alrededor de las carnitas, ¿no? Unas leyendas dicen que es desde la historia, desde que Hernán Cortés cruzó Tenochtitlán, que fue que se hizo un cerdo de esa manera, y otra dice que fue cuando vinieron la intervención francesa con los belgas y los franceses, y al emboscarlos encontraron que estaban cocinando un cerdo en su propia grasa. Sí, entonces son varias por ahí, varias historias que son muy interesantes y muy bonitas, que al final de cuentas a ustedes también les puede interesar, y que de verdad pónganse, y esto ya lo tienen que traer bien en claro, bien en la mente, ¿sí? Entonces, por favor, por ahí, vuelvan a repasar lo que hemos platicado, vuelvan a repasar lo que hemos dicho, que comiencen a leer todo lo que hemos estado hablando, porque por ahí son datitos que ya deberíamos de tener, ¿no? Para que entiendan un poquito más de los de de abajo y las escamocheras, por ahí les mandé un video que se llama de una canción que se llama El Barzón. Pongan atención a la canción, o sea, no la escuchen por escuchar, analicen la canción. Entonces, en esa canción se habla mucho de la desigualdad social que había en aquel tiempo, y que incluso en ese fragmento de la película que les envió, se ve notablemente cómo las personas hacendadas están comiendo en una mesa con tenedor y cuchillo y velas a la mesa, con su copa de vino, mientras los de abajo están a un lado de ellos, fuera de la ventana, con una fogata, unos frijoles y sentados alrededor en el suelo. Entonces esa era la desigualdad social que se había en la revolución, ¿sí? Entonces, antes de la revolución. Entonces pongan atención a ese tipo de cosas, para que a ese tipo de detalles escuchen la canción, analicen la canción. Mucha gente escucha la canción de ahorita, que pues, no sé cuántos artistas la han sacado en rock, en banda, en balada. Yo se las mandé con Antonio Aguilar, que es con el que la conozco de antes. Entonces, escúchenla y analícenla. Y de verdad se van a llevar algo muy, muy interesante de todo esto. En las haciendas también crecieron muchos alimentos tan ricos, ¿no? Platicábamos de la morisqueta, la importancia de la morisqueta, ¿no? Incluso por qué se llamaban la Italia, en este caso Michoacán. El querer repetir, o el querer hacer un risotto, ¿no? Este italiano, Dante Cusi, que quería hacer un risotto, y que al final de cuentas combinó sus cosas y salió esta morisqueta tan rica, ¿no? Entonces, tradiciones que se van mezclando con diferentes culturas, y que al final de cuentas surge lo que es la gastronomía de hoy en día. Entonces, se dieron cuenta, chicos, volviendo acá a la cocina, pusimos a cocer nuestros chiles con nuestro jitomate, con nuestra cebolla y con nuestro ajo, ¿sí? Vamos a agregar aquí las especias de una vez para sacar todo lo que se puede. Tenemos lo que es comino, muy aromático, tengan cuidado con el comino en esta receta. Lo que es la pimienta gorda, lo que es nuestra pimienta pequeña, y lo que es nuestro laurel, ¿sí? Entonces, se lo agregamos. Nos vamos a tener ahí hirviendo con nuestras especias. Que esté hirviendo ahí.
¿Alguna duda, chicos, que vayan teniendo hasta ahorita? Lo que puso a hervir ahorita es para la birria, ¿verdad? Sí, sí, es para la birria. Tenemos que esperar a que estén nuestros frijoles un poquito. La semana pasada también les enseñé un poquito de los cuchillos, la diferencia de los cuchillos, para qué se utilizan los cuchillos, al menos con los que cuento yo. Vimos un poquito de lo que son las tablas también, para qué utilizar cada tabla. Sabemos que cada tabla tiene su función y así mismo es importante. Posiblemente vayamos si nos vamos aquí a ciertos locales, la importancia de usar cualquier tabla, vamos a encontrar eso, ¿no? Y muchas veces nosotros mismos nos preguntamos, ¿y de qué me sirvió saber eso, no? ¿Por qué si salgo y no respetan ese tipo de reglas, ese tipo de cosas, no? Entonces es importante para ustedes, para que ustedes también vayan marcando y vayan viendo el día de mañana que ustedes sean encargados de cocina, que esos pequeños detalles son los que pueden hacer la diferencia. Y son los que pueden hacer la diferencia entre ser un buen chef o un mal chef, ¿no? Entonces ya va a depender también de ustedes qué tanta importancia le den a las reglas. Hay muchos distintivos, distintivo M, distintivo H, cristal, sanidad y higiene, bastantes distintivos en los cuales ustedes también se pueden especializar, ¿sí? Y que todo esto que estamos viendo y que han visto con otros profesores, les va a servir en algún momento dado. Cuando llegue salubridad y que ustedes tengan todo en regla, cuando lleguen a salubridad su negocio y que ustedes tengan todo en regla, que tengan las tablas que deberían de tener, que tengan las salidas, que la evacuación que deben de tener, los extinguidores que deben de tener, las tuberías que deben de tener. ¿Por qué la tubería está pintada de amarillo? Algunos se han preguntado eso. ¿Por qué la del gas es amarillo? ¿Por qué la del agua tiene otro color? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez eso? Pues yo nada más sé que es para diferenciar justamente cuáles son las que llevan, transportan el agua, las del gas, incluso de aire acondicionado, ¿no? Algo así. Sí, es para diferenciar qué tipo de toma es la que tiene. Entonces, vean la importancia de todo eso, pero ya muchas veces lo dejamos de lado. Ya no vemos la importancia de todo esto, ¿no? Recuerden que vayan guardando sus semillitas, chicos. De verdad, guárdenlas. No sé si les ha tocado ir al menudo y encontrar que les arriman venitas en el menudo. O en la birria también incluso. Pues vayan guardando sus semillitas, vayanlas tostando, vayanlas por ahí poniéndolas en fuego para que vayan agarrando sabor y al final de cuentas ustedes les va a servir. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser una receta fácil y sencilla de... Creo que me faltó un chile maní. No, chilito, no. Para una salsa para esta birria. Entonces, para esto vamos a utilizar lo que es... Sí, nada más 8 litros más. Sí. 2 jitomates. Esta receta yo así la hago, ¿no? Por cada 2 jitomates le pongo 2 chiles habaneros. El habanero saben que pica bastante. Y le pongo un chile güero o un poquito de chile chipotle. Ya es al gusto. En este caso lo vamos a hacer con chile güero, ¿sí? Entonces va a ser un ajo, los 2 jitomates. De igual manera, por ahí, vayan viendo cuál es la diferencia entre saltear y tatemar, porque muchas veces se llega a confundir de eso, ¿ves? Esto de comer como los alimentos
con una costrita negra, como en este caso vamos a tatemar los chiles y tomates. Es muy del mexicano, ¿eh? Mucha gente fuera de México, por ejemplo, te va haciendo esto con el tomate y inmediatamente te dice que lo estás quemando. Entonces es normal que nos encontremos esa parte, ¿no? Del mexicano que... Gracias, Nacho. Entonces aquí tenemos nuestra chilita habanera, solamente 2, pues, sí. Con 2 va a ser suficiente para esos 2 tomates. Entonces por ahí, vayan, vayan anotando también esta receta. Creo que esta receta igual te las mandé en el manual, ¿eh? Por ahí para que la vayan viendo. Entonces, es muy común que fuera de México te digan, estás quemando los alimentos. Pero para nosotros es normal, ¿no? El tatemar. Pues por ahí, por favor, pueden investigar qué es tatemar, qué es saltear, todos estos métodos de cocción que hemos estado haciendo, que al final de cuentas, nos pueden servir. Yo te conecto a alguien también. Gracias. ¿Qué necesitas? Sí, Entonces, para esta receta vamos a ocupar también lo que es tortilla. Vamos a variar un poquito la tortilla. La vamos a hacer como en tiritas. Esto nos va a servir para adornar nuestra sopa de tortilla, aparte de darle un sabor diferente. La sopa cega también lleva algo igual, que es la tortilla frita. Entonces, podemos hacer las tiritas ya como ustedes gusten. A mí en lo personal me gusta que sean un poquito más finas las tortillitas. Esto aparte de darle como un sabor crocante a nuestra sopa. ¿Con esto traes poquito o no? Sí, con esto. ¿Me comentas si no voy por más? Ya llega el olorcito de las especias que se están cocinando con el chilito. Se siente como muy característico precisamente de la vida del olor. Sí, se van a dar cuenta que cuando ponen, por lo general, la gente pone los chiles y ya cuando va al igual le agrega las especias. A mí cuando hago este tipo de guisos me gusta ponerle las especias en el agua para que la misma agua vaya sacando ese sabor de las especias que es característico de esto. Una especia muy importante de este es el comino, pero así como es importante, debemos de tener cuidado al momento de colocarle, porque si le colocamos de más puede ser un problema por ahí para nuestra birria. El color, ese color como más oscurito o más característico de la birria de Jalisco, nos lo va a dar el mismo chile cascabel. Ese color más oscuro, como tintes negritos, es lo que nos da el chile cascabel. Hay diferentes maneras de preparar la birria, la vamos a encontrar también envuelta en hojas de vástago,
Entonces es normal que también la encontremos por ahí la birria de esa manera. En este caso lo vamos a hacer como fondo, como caldo, vamos a meter todo nuestra birria y al final vamos a ver el resultado. Pues se dan cuenta que ya estamos tatemando Ujú. nuestros chilitos. Vamos a sacar unas laminitas fritas de tortilla que nos va a ayudar para decorar también y para saborear nuestra sopa tarasca. Aceite y tengan a la mano siempre un bol y papel absorbente. ¿Tiene pincitas a la mano? Sí, aquí están las Gracias. Entonces, aquí ya tenemos ya nada más para pasar un poco. Cuando hagan esta salsa igual no le pongan bastante agua, ¿no? Déjenla un chorrito de agua y con el mismo líquido que tiene el jitomate va a ser más que suficiente. Más o menos nos va a salir yo creo como si no me equivoco, un medio litro de salsa de todo esto. Entonces es suficiente salsa, ¿no? Luego a veces no sabemos medir un poquito las cantidades, ¿no? Y hacemos de más o hacemos de menos o muy picosa o así, ¿no? Entonces esta receta que les digo es como muy neutral, tiene un sabor picante, para no degustarla, pero tiene un sabor ligeramente picante y el líquido, la cantidad líquida es buena. Chef, Dígame. es de los ingredientes de la salsa, 2 jitomates, chile habanero o chile güero o ambos. Ambos. ¿Se Ah, dan cuenta? Por aquí tenemos nuestros 2 chilitos habaneros, ujú, 2 nada más, ujú. y nuestro chilito güero. Por 2 jitomates, de todo, Sí. chiles es por 2 jitomates nada más. Si le Ujú, ponemos otro habanero, yo siento que ya estaría más picante y no. sí. ¿Cuál es Respecto a el chile las güero? respecto a las especies que utilizó para con el chile, dijo pimienta gorda, comino, pimienta pequeña y laurel. Para esa cantidad que está elaborando, ¿como cuánto de clavo, o sea, como qué cantidad de especies? Ok, van a ser como unos 7 clavos, Ajá, unas 10 pimentitas gordas, sí. unas 10 pimentitas chiquitas, Ujú, 3 hojitas de laurel ujú, y como media cucharada de comino más o menos. ujú. ¿Jitomates cuántos? Perdón, ¿Jitomate cuánto? ¿Cuánto de jitomate? para la salsa no, para la salsa nada más es así. El jitomate es para la salsa picante. Ah, Pero hay variantes también con salsa, con jitomate. También hay variantes con jitomate. Entonces, en dado caso que le quieran poner jitomate también para ver el sabor, puede ser con un jitomate para esa cantidad de chiles. ¿Sí? ujú, Entonces, también se puede. La cebollita y el ajo, eso sí, sí. que vaya la cebolla y el ajo. Huele súper rico, chef. Sí, bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra rosita, hay que licuarla. Ese color negro nos va a dar otro color también muy rico. Entonces el habanero ya está bien toreadito porque también
se siente, y nuestro chiquito güero también está bien por él. Agarrar la poquita, nada más. Claro que sí. Pues no, mejor me la traigo y usted le pone chile. Muy bien, entonces nos damos cuenta, si alcanzan a ver, chicos, va a ser un chorrito de nada del agua. O sea, nada más para ayudar a nuestra licuadora a que empiece a licuar. ¿Se dan cuenta? Fue poquita nada más, muy poquita. Esta salsa a mí me gusta que quede como más espesita. Un poquito de sal. Entonces yo creo que lo espeso queda, está bien para la salsita, está bien la manera. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es como incluso menos de medio litro, yo puedo hacer como unos 350 mililitros. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la salsita para nuestros tacos más adelante. Por aquí, Claro que sí. Entonces ya tenemos la salsita para nuestros tacos de birria. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a licuar nuestros chilitos y vamos a colocarlo con nuestra carne. La vamos a dejar cocer. Por lo general es una carne un poquito dura. Entonces vamos a tardar unos 45 a una hora más o menos que se esté cociendo. Para eso yo creo que ya va a estar listos nuestros frijoles, entonces ya vamos a poder comenzar a hacer otra receta que es la de nuestra sopa tarasca. Pues ahorita que estamos bien sopita, vamos de una vez a poner un chilito a freír. Esto para que nos ayude a decorar. Llegan a tener unas tijeritas ahí en casa, con las tijeritas es más fácil, ¿no? Agarras el chilito y lo empiezas a... La otra está en preparación. Ah, está bien. Por una cuestión de reciclaje.
Comenta Cristi con respecto a lo que que la palabra tatemar viene de las raíces de la cocina prehispánica, tiene su origen en el náhuatl y significa poner al fuego. Esta técnica de cocción consiste, como lo dice, cocer directamente o en un sumar los ingredientes para que se hace al punto de quemar. Quizás sea es una técnica culinaria que consiste en cocinar un alimento a fuego alto durante mucho tiempo, mientras este se mantiene en constante movimiento y con una mínima cantidad de gas. Entonces, por ahí vemos que luego a veces nos confundimos, ¿no? Saltear y tatemar. Voy a tatemar y pones tus jitomates y la avientas un poquito de aceite, ¿no? Entonces, sí es mucha la diferencia. Cuando tatemar es un método de cocción más sano, más puro. Es algo que también vimos que antes de la llegada de los españoles, los mismos habitantes del territorio mexicano, los métodos de cocción eran muy, muy sanos. Incluso para Bartolomé de las Casas en sus libros indica, ¿no? Que se alimentan a base de alimentos cocidos a vapor o en fondos, además de que son asados, también los alimentos más asados, o tatemados en este caso. Entonces, tatemar es un método de cocción de aquí de México que muy poca gente conoce y que realmente solemos confundirnos con lo que es saltear, ¿no? Entonces, gracias, señora Cristi, por ahí por el dato. Ya lo dorado que quieran sus tiritas ya también es a gusto, ¿eh? Ya ustedes, dependerá de ustedes ya cuando lo preparen. Y también el tamaño de las tiritas, ¿no? Hay gente que le gusta un poco más gruesa, es válido también. Más delgadas todavía, también es muy válido. Por ahí, Toño. Por ahí estás, Toño. Sí, está conectado. No contesta, pero sí está conectado. ¿Recuerdan cuánto les dije que más o menos duran los frijoles en la olla express, chicos? No, chef, no le puse atención a ese dato. Más o menos duran 1 hora. Entonces, platicamos la vez pasada, ¿no? Como la olla express ha sido uno de los instrumentos que en cocina al menos ha ayudado a que las cosas funcionen un poquito más rápidas. Entonces, mientras uno cuece frijoles, llega a tardar hasta 4 horas, no olla express en 1 hora están los frijolitos, ¿sí? Lo mismo sucede con esta preparación como la birria, la barbacoa, e incluso las carnitas, ¿sí? Preparaciones largas, que por lo general se usan durante toda la noche, que con esta olla nos ayuda un poquito a apresurar un poquito las cosas, a hacerlas más rápido. Por ahí no hay una cucharita, una fumadera. Es madera, madera igual es
Lo que me gusta de este chile pasilla es luego cómo empieza a sacar sus aromas, ¿no? Incluso se dan cuenta, se cambia el color del aceite inmediatamente. Entonces es un chile muy, muy aromático. Cuando les toque guisar algún chile y tienen pasilla, yo les recomiendo que siempre empiecen por el pasilla. El pasilla les va a dejar en el aceite un sabor y un aroma muy rico. Ese chile es el que usan para la salsa tarasca, que va con aceite. Sí. Entonces tenemos nuestro chilito. Vamos a revisar nuestros frijoles a ver si ya están. Siento que me va a faltar unos 10 minutitos, pero ya lo terminamos en una horita para poner nuestra viernes. Sí. No más bien porque noto que siempre está. Parece que me levantó el pivote, pero tienes el agua no la de. Entonces no te genera la presión. Nada más como pivota, o sea, nada más está pegando. Nada más está bajando. Se me llega la otra porque pasaba lo mismo. No guarda la presión. Y el karate estaba bien porque tiraba. Sobre todo en este pivote. Porque este pivote sí lo levanta, pero este es el que está todo bien. Sí. Y me le pones como la mitad de agua, por favor.
Entonces, chicos, vamos a licuar nuestros otros chiles para nuestra birria. Por ahí por ahí vamos a poner a cocer ya nuestra birria. Cuando vayan a licuar esto, se van a dar cuenta del aroma que saca luego inmediatamente. Utilicen esta misma agüita. Hay recetas que incluso van a encontrar donde saltean los chiles, donde los tateman. Entonces, por aquí ya tenemos para licuar. Ponemos un poquito de sal. Recuerden que cuando licúan caliente tengan cuidado porque si lo meten inmediatamente les puede botar el mismo vapor que genera la salsa. Entonces, más o menos la cantidad de agua se los va a consumir, entonces hay que tratar de que sea bastante agua para que no nos quede muy reseca nuestro fondo, nuestro caldito. Agregamos aquí otra cebollita. Agregamos otro ajito. ¿Sí? Y me paso un colador, por favor.
tenemos aquí y la vamos a tapar. Esto va a consumir, entonces, no, si ahorita la probamos, pues nos va a ver mucho agua, ¿no? Pero la vamos a dejar ahí, que se consuma y ya al final que nos quede nada más el puro concentrado de avocado. ¿A lo que licuó le puso salsa? ¿Mande? ¿A lo que Sí, licuó le puso a lo que licue se le pone los condimentos, todo y la sal. Pero pónganle un poquito de sal, recuerden que en casa son ya al final. Preferible que ahorita vaya un poquito desabrido, ya cuando ustedes vayan que vean que está listo, entonces ahí sí ya se le agrega un poquito más de sal y se... Ahora ya solo nos queda esperar. Sí. Recuerden la importancia de la loza, ¿eh? Yo les traigo otros platos diferentes. En este caso, este es el que voy a utilizar para la sopa tarasca. El que voy a utilizar para el consomé. El que voy a utilizar para los tacos de birria, ¿sí? Entonces, váyanse ahí por ahí analizando también todo esto, ¿no? De la loza. Hay gente a la cual le gusta más la loza blanca, porque resalta un poquito más, porque se le da un poquito más le da un poquito más de contraste a la comida. Pero ya ustedes vean y analicen qué es lo que pretenden y lo que quieren, ¿sí? En este caso, yo creo que estos platillos son favoritos. Como les he comentado, no son realmente caros. Entonces, nos podemos encontrar platillos de 30 pesos, de 10 pesos. Entonces, platillos que por ahí son elegantes, son bonitos. Es de la cultura mexicana. Hoy en día he visto, ¿no?, que la cultura mexicana está tomando como mucha fuerza, mucha potencia, artesanos, todo este tipo de personas, ¿no?, que se dedican a esto. Entonces, por ahí, también como una manera de reactivar nuestra economía, yendo a este tipo de lugares a consumir un poquito, entonces nos puede ayudar bastante. En este caso, pues como les comento, la cocina mexicana sí hace mucha paciencia, ¿eh? Necesitamos tener tiempo para hacer las cosas bien. Mucha gente, por eso, cuando los frijoles los remoja un día antes, esto hace que la cascarita de fuera se ponga un poquito más suave. Mucha gente hace lo mismo con el arroz. Las mismas preparaciones como la birria, la barbacoa, las carnitas, les comento que se hace por las tardes y se dejan toda la noche para que por la mañana esté suavecita y esté a tiempo y rica, ¿no?, al momento. Entonces, son preparaciones largas. La cocina mexicana es preparación larga. Tenemos que entender eso. Y muchas veces ya queremos hacer las cosas de manera rápida, ¿no? Queremos que las cosas nos resulten rápido. Y yo creo que estamos en un error. Tenemos que tener la paciencia necesaria para estar en cocina, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que investigar también lo que les comentaba de los métodos de cocción que hemos estado utilizando. Por ejemplo, en esta ocasión, ¿qué métodos de cocción utilizamos? Vayan analizando los diferentes chiles que vamos utilizando también, porque en esta ocasión también utilizamos uno diferente que es cascabel. No sé si alguien ha tenido oportunidad de probarlo. ¿Alguien de ustedes lo ha probado? No, chef, yo no he probado el chile de cascabel.
Entonces, por ahí es importante, ¿no? Para que veamos la diferencia entre los chiles, qué tan picante es, qué cantidad puedo colocar, qué cantidad puedo usar, ¿no? Porque luego a veces pensamos, no, es un chile seco, no ha de ser tan picante, es más como aromático, más como de aportar sabor, ¿no? Pero nos damos cuenta que el chile de cascabel es un poco picante, entonces hay que tener cuidado. Tenemos ahí el chipotle, el chile morita también, que suele ser un poquito picante, entonces también por ahí hay que tener un poquito de cuidado con nuestros chiles secos. Entonces tenemos nuestro queso. Les he platicado que el queso normalmente es de la leche cuajada, ¿sí? Generalmente o un queso bueno proviene un poco más de vacas que estén más gordas, ¿sí? Que no tengan tanto movimiento, que la cantidad de grasa que tiene la leche es bastante. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el queso? En el queso se realiza un proceso de cuajado. De ahí hay un ingrediente que se llama cuajo, que lo podemos encontrar en polvo o lo podemos encontrar líquido, y esto es lo que nos ayuda a cortar nuestra leche. Entonces, lo que se hace es poner a hervir la leche, pero no a los 100 grados centígrados. Tiene que estar más o menos entre 65 y 70 grados la leche. Entonces, cuando está a esa temperatura, se le agrega el cuajo, y lo que hace el cuajo es separar el suero de lo que es la grasa de la leche. Entonces, cuando ya tenemos separado el suero, la grasa de la leche, se cuela con una manta de cielo, se vacía con una manta de cielo en un colador y se utilizan moldes. Generalmente vemos cuando vamos a una quesería o vamos a un tianguis, vemos que los quesos tienen alrededor como tubos de PVC, no sé si han notado eso, o están envueltos en manta de cielo. Esto es porque al colarlo quedó la grasa de la leche, se coloca en esos moldes de PVC y se deja reposar ahí. Se exprime bien exprimido, y se deja reposar en los tubos de PVC. Después se deja oreando. Sí, se deja oreando de 24 horas a más tiempo, ya depende del queso que ustedes deseen, pero después de 24 horas se puede consumir el queso, ¿sí? Entonces, normalmente esa es la forma de hacer el queso. Hay diferentes tipos de queso, parmesano, roquefort, queso azul, el suizo, raclette, muchísimas cantidades de queso. Por ahí les envié también sobre el queso cotija. El queso cotija con denominación de origen en Cotija, Michoacán. Recuerden eso de las denominaciones de origen, que es muy importante, que no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Si ustedes van a Francia o van a España, van a encontrar que hay vinos con denominación de origen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la forma de vinificar es propia de la región. Si nos vamos a México, vamos a encontrar que el tequila tiene denominación de origen por la misma forma de cómo se destila la agave azul, se le puede denominar tequila. ¿Qué quiere decir esto? Que fuera de la región que tiene esa denominación de origen, no se le puede llamar con ese nombre, ¿sí? Entonces, nos indica que si vamos al mercado o vamos a un supermercado y vemos un tequila, pero no es de la región de lo que es Jalisco, principalmente, no se le puede llamar tequila, se le va a llamar destilado de agaves. Por eso que muchos destilados de agave que vemos no tienen ese nombre, ¿no? De tequila. Esto para mucha gente es como que es de baja calidad o no es buena calidad. No significa que sea de baja calidad o que sea malo. Simplemente es hecho fuera de la región. Cabe mencionar que muchos destilados también de agave, el proceso que llevan es mucho menos que el de tequila. Entonces, por eso también hay la confusión, que puede ser una confusión, ¿no? Lo mismo ocurre con todo lo demás. Tenemos denominación de Michoacán, la denominación de origen de la charanda, que es un destilado de la caña, y del queso cotija,
que es de Cotija, Michoacán, ¿no? Entre otras denominaciones de origen en México tenemos lo que es la denominación de la vainilla de Papantla, Veracruz, el Sotol, la Bacanora, por ahí en Chihuahua, Sonora. Tenemos denominación de origen de chile habanero, por ahí, si está Toño, por ahí nos puede dar el dato. Tenemos denominación de origen ¿qué otra cosa? Del cacao, por ahí varios procesos también que se utilizan, entonces es importante que sepamos la denominación de origen. Se levanta este pivote, pero sería como que no da la presión que da. Entonces por aquí se está tapando. Pues en este caso es lo que es el queso, ¿no? La leche cuajada. Yo les platiqué historia, ¿no? En la casa de mi madre. Anteriormente nosotros nos tocaba recibir la leche, ¿no? Pasaba el lechero y ya te sacabas tu olla y te daban tu leche. Normalmente ese tipo de leche, cuando se te entrega, tienes que ponerle a hervir, porque rápido se echa a perder, rápido se corta, ¿no? Entonces, uno a lo mejor por estar en la calle, o por estar jugando, o haciendo otras cosas, no había la leche en ese momento. Y en los tiempos de calor, la leche estaba perder, entonces llegaba mi madre toda molesta, enojada, pues, porque la leche se nos había echado a perder, pero dentro de ella estaba feliz, porque al final de cuentas iba a hacer chompos. Entonces, de esa manera era como también se contentaba, ¿no? Porque habíamos echado la leche a perder, pero bueno, vamos a comer chombos. Entonces, es un proceso muy similar, ¿sí? Los chombos también se puede utilizar la leche bronca, debe ser leche bronca. Leche bronca se le denomina la leche que sale directamente de la vaca, que no está rebajada con agua ni nada de esto. Entonces, esta leche bronca tiene mayor cantidad de grasa, lo que genera una mayor cantidad de queso. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos a 5 litros de leche bronca nos van a estar saliendo unos 100 gramos de queso. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a utilizar una olla grande de leche para una cantidad pequeña de queso. Por eso también de ahí es muy caro el queso, ¿no? En algunas partes. O podemos encontrar bolitas de queso muy pequeñas a 30, 40 pesos, cuando la leche bronca posiblemente esté a 10, 15 pesos. ¿Cómo va a estar la leche bronca? ¿Cómo va a estar la leche bronca? 13 pesos. 13 pesos el litro, ¿no? Entonces encontramos que el litro está a 13 pesos y de esos 5 litros, pues nada más sacamos como 100 gramos de queso, ¿no? Entonces por eso también encontramos a veces quesos muy caros, ¿sí? Varía la vaca, como hemos platicado, ¿no? En cuestión de los cortes, la vaca suele ser muy importante. Si la vaca se estresa mucho, si la vaca camina mucho, esto va a generar más, que se ejercite más, entonces la grasa va a ser menos, la cantidad de grasa que vamos a tener en la leche y en la carne. ¿Sí? Entonces tenemos que tener una vaca, como se dice, de tierra caliente, mejor que esto es de tierra caliente, y no por ser despectivo, sino porque el calor que hace en tierra caliente hace que la misma vaca vaya reservando grasa y agua dentro de su cuerpo. Entonces, esto genera que haya un mejor peso en todo esto, ¿sí? Entonces, es muy importante esta parte, la alimentación de la vaca, los granos que se le da a la vaca, incluso el herbaje que se le da a la vaca. Esto nos puede dar un buen queso o un buen corte. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Ay, disculpen que estoy hablando mucho, pero como sabrán, tenemos las cosas un poquito cociendo, ¿eh? Entonces hay que esperar a que estén bien cociditas para que después podamos seguir con el proceso. Nuestros frijolitos saben que tardan bastante en estar y ahorita la carnita pues ya se acaba de poner, empezó a sonar a 5 minutos más o menos, son las 8:21, entonces hay que empezar a tomar el tiempo para más adelante ya poderla comer. ¿Sí?
Ya también la forma de cómo van a decorar su sopa y su birria ya también es a consideración, ¿no? Pueden utilizar el queso desboronado, no pasa absolutamente nada. Pueden hacer cubitos, pueden hacer cuadros, tiras, delgaditas, ya también es cuestión de gustos, ¿no? Anteriormente, antes del cuajo, como se hacía el queso, era con las tripas de la res. Pero las tripas de la res tenían estas enzimas que hacían que la leche se echara a perder. Entonces eran muy normales también encontrar ahí las tripas en los quesos. ¿Alguno de ustedes ha hecho las recetas que hicimos la semana pasada, chicos? Yo hice el pipián. El pipián. El pipián rojo, ¿verdad? El pipián rojo. Le puse ¿Qué más, tal? le puse más ajonjolí. Ajá, o sea, en más cantidad, pues, digamos, de ajonjolí. Salió muy rico. Por ahí sí le mandé mensaje, ¿no? Que otro sí puede ser que la almendra y el cacahuate lo pongamos a tostar antes. Lo metamos al horno, lo ponemos a tostar y eso le puede dar también otro sabor rico al pipián. Por ahí, compártanos la foto, señora Cristi, súbala ahí al grupo de cocina. Al grupo de cocina, sí, ahorita la subo. Sí, súbala ahí, compártala. ¿Alguna duda, chicos, que tengan hasta ahorita? No, hasta ahorita no. Toño, Karen, Harley. Yo ayer le preguntaba que si vamos a llevar también bitácora con usted. Ah, sí, qué bueno que me acordó. Ya la señora Cristi ya subió la foto de su pipián al grupo para que por ahí lo vean. Sí, chicos, vamos a llevar un registro de lo que vamos a estar haciendo. Entonces, en la tarde me voy a dar la tarea de subirles un formato donde se va a ver lo que hemos estado platicando, los ingredientes, los métodos de cocción, las recetas que son para ir como retroalimentando. Porque al final de cuentas esto se los puede quedar y se los puede olvidar, ¿no? Entonces es importante que, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? Que vimos 4 tipos de mole. Por ejemplo, pipián, ¿de dónde viene? ¿Qué palabra? ¿Qué significa? ¿Cuántos tipos de pipianes conoces? ¿Cuántos investigaste? Los métodos de cocción que utilizamos,
cocimos la carne de puerco, se guisó, se salteó, se sazonó, todo este tipo de términos también con los cuales ustedes tienen que estar relacionados, ¿sí? Entonces es muy importante esta parte para que también vayan tomando nota de los datos que también vamos dando, ¿no? Por ejemplo, hoy hablamos un poquito de cómo el consomé fue parte fundamental e importante para lo que hoy en día es el restaurante como tal, la palabra, ¿no? Y después para todo este proceso de servicio. Más adelante vamos a ver los tipos de servicio también, que es muy importante, ¿no? ¿Qué tipo de servicio al comensal hay? Francés, inglés, americano, ¿no? Entonces, todo este tipo, cómo también se fue desarrollando y cómo fue evolucionando después de las épocas que han marcado la historia del mundo. Entonces, vayan analizando esto, vayan viendo los ingredientes que se utilizan. A grandes rasgos hemos visto qué ingredientes son ingredientes endémicos de México, qué ingredientes llegaron con los españoles y cómo se mezclaron con la cultura mexicana y resultó lo que hoy en día es este tipo de platillos y de alimentos. Una cosa muy importante, ahorita que estamos viendo la sopa tarasca, por ahí por favor si alguien me puede investigar algo de la sopa tarasca, hay unos datos muy interesantes de la sopa tarasca. Pues, por favor, por ahí metas a investigar sobre la sopa tarasca, por favor. Sabemos que el queso es algo... Dígame. Perdón, le quería preguntar, los trabajos o lo que vamos a hacer, lo de las clases, ¿se lo vamos a entregar cada semana o ya cuando acabe este mes de prácticas? No, ya cuando acabe lo de práctica, hay que juntarlo Ok. todo. Hay que hacer como un almanaque, como un manual. Lo vamos a juntar y lo vamos a entregar al final. Eso les va Ok, a servir gracias. para tu evaluación. Sí, ¿Sí? gracias. Entonces, sabemos que el queso, por ejemplo, la sopa tarasca, ¿no? Sabemos que el queso es un ingrediente, es algo que trajeron los españoles con la vaca o con la res. Si nosotros, en México no se consumía la vaca o la res, es algo que trajeron los españoles. Entonces, con ello trajeron todos los productos derivados de la res, los lácteos, la misma carne de res, que hoy en día es la más, yo creo que es la proteína más importante junto con el pollo y el puerco. ¿Sí? La tortilla y los frijoles, que son endémicos de México, les he visto como en la trilogía, por lo general antes, o los antiguos pobladores mexicanos, sembraban su milpa, sembraban milpa, maíz y calabaza. Alrededor de la milpa iba creciendo el frijol, ya que es una planta de enredadera, y en el suelo, a ras del suelo, crecía la calabaza, y esta ayudaba mucho a los nutrimientos de la tierra, ¿no? Aportaba mucho potasio, humus a la tierra, entonces esto ayudaba a que creciera muy, muy bien las tres matas al mismo tiempo. Entonces tenemos nuestra tortilla, nuestro frijol, nuestro chile, que es algo netamente mexicano, y el queso que llegó con los españoles junto con la crema. Entonces por ahí, si por favor me pueden investigar la historia de la sopa tarasca, por favor se las encargaría. Hay varias historias. Unos piensan que es de origen muy antiguo, pero hay una que es como la más aceptada, que es muy reciente, esta sopita. Pues por ahí sí se pueden meter a investigar, por favor, para que nos compartan el dato. ¿Por ahí alguien encontró algo, chicos? Sí. A ver, déjeme ver qué encontré. Dice que
Esta receta surgió en agosto de 1966 cuando se inauguró en Pátzcuaro la Hostería de San Felipe, propiedad del señor Felipe Ceguera Iturbide, quien sirvió por primera vez la famosa sopa tarasca, a la que ahora se le considera un platillo regional de Michoacán. Ese día don Felipe Ceguera quería un menú muy especial para la inauguración de su nuevo negocio y que al mismo tiempo fuera su platillo que la distinguiera. Cuentan que los preparativos para la inauguración estuvieron cocinando varios días el señor Felipe, su hermana Luz y su esposa Pamela. Entre los dos hermanos hicieron la sopa y estaban buscando el nombre pensando en sus alrededores. Cuando hablando de Janitzio, la señora Pamela dijo, ¿por qué no le ponemos sopa de tarascos? Y así fue como oficialmente su nombre es sopa tarasca. Ah, sí. Pues mucha gente por lo general piensa que es como una receta muy antigua, pero la realidad es que es muy reciente y tiene mucha similitud con lo que es la sopa azteca. Sí. Nos vamos a dar cuenta que la sopa azteca también lleva lo que es la tortilla frita, lo que es nuestro chilito frito, un poquito de crema, ¿no? Nada más que varían los ingredientes con el jitomate y aguacillo y acabaría con los frijoles, ¿no? Igual hay diferentes maneras de cocinar la sopa tarasca y la sopa azteca. Algunos utilizan frijol peruano, que es un poquito más claro, y eso le da cuando le ponen el chile le da una tonalidad un poquito más roja, como naranja. Entonces es muy rica también. La sopa seca igual hay diferentes maneras de prepararla, solamente con puro jitomate y un poquito de pollo deshebrado por ahí. Entonces eso también le da un sabor rico. ¿Sí? Y por ahí que me pueden investigar de la birria, chicos, cuántos tipos de birria hay, la manera diferente de hacer la birria, los chiles que también se llegan a utilizar en la birria, que son diferentes de acuerdo a la región. Esta birria que yo les estoy compartiendo es de acuerdo a la región de Jalisco, con el chile cascabel. ¿Sí? Entonces, por ahí, ¿qué otra variante se puede encontrar para realizar lo que es la birria, en este caso? Para hacer la sopa. Y desde la otra vez que pusimos el puerco, que tardó bastante en estar, pero yo creí que era porque, no sé, a lo mejor no lo había puesto bien, pero sí lo sentí un poquito durito. Lo dejé casi una hora y me faltó. Y ahorita con los frijoles, más o menos, como unos 50 minutos estuvieron, pero están muy duros todavía. Chef, ya le puse ahí en el chat algo de la birria. A ver, compártenlo, por favor. Es que no estoy ahora en la computadora, Karen, no te manita. ¿No se escucha mucho ruido? No. Ah, ok. Voy. Yo encontré que en la actualidad la birria se ha convertido en uno de los platillos más populares de la cocina jalisciense. Cada uno de los 125 municipios de este estado tienen su propia versión de este platillo. Sin embargo, destacan las de chivo, de ameca y cabeza de res, de mascota, así como las de San Martín de Hidalgo, Sayula, Socoalco, San Pedro, Tlaquepaque, y ni qué decir de las de Guadalajara, lo que encontré yo. Yo encontré que en los recetarios de Jalisco hay recetas hechas con pollo o pescado,
Los chiles que más se emplean para hacer la salsa son ancho, chilacate, guajillo, pasilla, mirasol, morita y cascabel, los cuales se muelen con abundantes especias, pimienta negra, clavo, orégano, comino, canela, jengibre, tomillo, orégano, ajonjolí tostado, laurel, vinagre blanco, sal, ajo y cebolla. Algunas personas añaden cerveza o pulque, además de los chiles que contienen los adobos donde se marina la carne, y la salsa está compuesta con algunos olores, en algunos casos ajonjolí y rara vez chocolate. Pues tenemos, ¿no? Que por ahí Karen nos decía que cada municipio tenía sus propias variantes. Ajá. Y la señora Cristi nos leyó que incluso tiene diferentes tipos de chile, ¿no? Uh-huh. Entonces, la birria muy característica de Jalisco, ¿sí? Es de las más características de Jalisco, junto con la torta ahogada y la carne en su jugo. No sé si han tenido oportunidad de probar la carne en su jugo y la torta ahogada. Entonces, pero la birria yo creo que es lo que más importancia ha tenido, ¿no? Uh-huh. Dice también que en Ameca la birria tatemada es sinónimo de birria horneada y es considerada de mayor calidad. Se prepara con carne de chivo marinada, con salsa de chiles, chilacates, vinagre, olores, ajonjolí y nuez moscada. Ya cocida se acompaña de salsa de jitomate hecha con algo del caldo que soltó la carne. En este estado, algunas birrias incluyen en su preparación tablillas de chocolate. En Ciudad Guzmán, Jalisco, suele marinarse la carne con una mezcla de chiles pasilla y guajillo, pimienta, ajo, comino, orégano, mejorana, clavo, vinagre de piña y laurel, y se acompaña con salsa de chile de árbol. También vemos que las proteínas varían, ¿no? Por ahí el chivo a veces es difícil de conseguir como de manera individual. ¿Como cuánto es el kilo de chivo? 210. El kilo de chivo también que nos dice que está a 210. Entonces está caro a comparación del de res o el de cerdo. El de cerdo está como en 110, ¿no? Y el de res está como en 120, 130 más o menos. Entonces por ahí varían los precios bastante, ¿no? Entonces es un poquito difícil conseguir a veces chivo como para consumirlo nada más nosotros, ¿no? De manera individual. Por ahí también, por eso la variante de muchas recetas de la birria, donde se utiliza la res. La res también se le aporta un sabor rico. Podemos utilizar lo que es filete de res, mucha carne, entonces nos va a dar muchos tacos. Un poquito a lo mejor de cocido, o combinar filete de res y cocido, y eso también nos da un sabor rico en la birria. Por ahí la señora Betty nos leyó que incluso hay birria de mariscos, ¿verdad, señora Betty? Sí. También encontré de lo que dice de la combinación de carnes, dice que en Cocula suele ser de chivo, a veces mezclada con carne de cerdo. Carne de cerdo. ¿Sí? La carne se marina con una mezcla compuesta de ajos, almendras, clavo, comino, jengibre, ajonjolí, pimienta, laurel, tomillo, orégano, canela, chiles de árbol seco, chilacates secos, vinagre, sal, jitomate y tostadas de maíz. Se acompaña de salsa picante de chile de árbol y cebolla blanca picada. También en Cocula se hace birria de carne de cerdo. La receta parecida a la descrita. Otras versiones pueden estar preparadas con carne de chivo, ternera y cerdo. Las birrias de Cocula pueden servirse con dos tipos de salsa, caliente y fría. La primera contiene chiles y especias y se le denomina así porque se utiliza el caldo o consomé caliente obtenido de la carne. La salsa fría es generalmente de chile de árbol seco, jitomate, pimienta mejorana, clavo, canela, orégano y vinagre de piña. Las birrias de cerdo se preparan con carne maciza, pierna o costillas de ese animal. En algunas ocasiones se puede combinar la carne con pollo. Entonces vemos, ¿no? Cómo varían también las proteínas de acuerdo también a
la posibilidad económica, a la accesibilidad. Entonces, tenemos de cerdo, de res, de chivo, de mariscos, de pescado, ¿no? Entonces, en Nayarit. la región. Sí, Chef, y aquí encontré que también los españoles le dieron chivo a los indígenas como para que les diera como una mala digestión, porque su carne como que era muy dura, entonces ya cuando lo cocinaron bajo tierra se sorprendieron porque sí les gustó mucho y fue como muy rápida su producción del chivo. exacto, esa parte, ¿no? De los españoles cuando trajeron este tipo de animales, que trajeron este tipo de ganado, el ganado, la red, el chivo, el cordero, y que lo introdujeron a nosotros, a los mexicanos, pero en ese tiempo utilizando el método FIP, ¿no? Que hablamos todo este tiempo del método FIP, que es bajo tierra. Entonces, este tipo de alimentos se realizaban y se consumían en este método de cocción. Entonces, con los españoles, esta mezcla cambiaron lo que era el venado, el paisán, por el chivo, o el cordero, o en dado caso para realizar la barbacoa también, todo ese tipo, la cochinita pibil, todo esto, ¿no? Entonces cambió automáticamente la alimentación del mexicano y me introdujeron con los métodos de cocción que se realizaban aquí en México y que los ingredientes que trajeron los españoles culminaron en toda esta gastronomía. ¿Alguna otra cosa que hayan encontrado, chicos? A ver, déjeme ver qué más. Dice que México tiene una larga tradición de comida callejera deliciosa y uno de los platos que mejor representa este tipo de comida es la famosa birria, la cual forma parte del arte culinario originario del hermoso estado de Jalisco. Sí. Yo creo que allá en Jalisco es como nosotros aquí en Michoacán, ¿no? Con las carnitas. Ajá. Las carnitas en cada esquina, ¿no? Sí. Entonces, en Jalisco es común encontrar las birrias o estos tacos de birria, ¿no? Que los ponen a dorar, quedan muy doraditos, entonces es muy rico. Entonces, es muy común encontrar eso por todo el centro de Guadalajara, Tlaquepaque, esta zona de acá del lago de Chapala, también es muy común encontrar este tipo de alimentos, acompañado del tequila. El tequila es normal que en Jalisco se encuentre mucho tequila, tanto en los cócteles, en las bebidas, es la bebida tradicional del estado de Jalisco, ¿no? Entonces, sí, la birria es muy importante en cuestión del estado de Jalisco, por ahí junto con, les comentaba, con la carne en su jugo. No sé si han escuchado de la carne en su jugo también. Sí. Y con la torta ahogada, yo les platiqué la historia, ¿no? De la torta ahogada del señor de la bicicleta, ¿no? Que era el que se iba en su bicicleta a darle de comer a los obreros, y en la parte de atrás de su bicicleta cargaba una caja donde llevaba su virote y su carne, en la cual le agregaba salsa en una bolsa, le agregaba el virote con la carne y se las dejaba remojando a los obreros. De ahí que la torta ahogada nació, ¿no? Entonces son tradiciones que se van quedando y que se van arraigando, pero es ahorita muy tradicional de la cocina jalisciense. La torta ahogada, la birria, por supuesto, y la carne en su jugo. Chicos, tómense 10 minutos y ahorita regresamos, por favor. Bien, chef. ¿Sí? Sí, chef. Por favor.
Este delito lo ponen en una